Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Parece que eres el único que va a recibir clase el día de hoy. ¿Todo bien? Bueno, Carlos, igual que ayer te voy a molestar para que al final de la clase me ayudes unos 10 minutitos para que tengo que conversarte y preguntarte algo, ¿ok? Por favor. Profe, ¿me puede repetir? Es que se lo escucha súper bajito, profe. ¿Se me escucha bajito? A ver, déjame ver si modifico Sí, esto. o sea, es que sube el volumen y se sube mucho, pero si le bajo se escucha bien bajo. No hay problema. Te decía que hoy, igual que ayer, te molesto por favor unos 5 minutitos después de la clase, que tengo que preguntarte algo, por favor. Sí, que me ayudes con algo. Nada más. Y bueno, son Ya, 6:10. Listo, Carlos, gracias. Como son 6:10, normalmente empezamos la clase con quienes están. Justamente doy el chance para que vayan llegando hasta esta hora. Así que, Carlos, vas a recibir la clase el día de hoy, ¿sí? Y quienes se vayan sumando a la clase, pues en buena hora, ¿ok? Voy a comenzar. Déjame nada más asiento por acá el tema de la lista. Carlos Vaca, ¿ok? A ver, listo. Por lo que concierne a los demás, no han venido, tienen falta en el día de hoy. Bueno, listo, Carlos. Nada más un par de indicaciones para ti, para los compañeros que lógicamente van a ver el video de la clase. Está ya cargado en la plataforma, está la tarea que tienen que hacer, tienen la prueba también de la unidad que está hasta el día domingo por la noche. De igual manera tienen una actividad del H5P, ¿sí? Una sopa de letras para que puedan buscar ahí algunas cosas referentes a la cadena de valor principalmente, que es lo que hemos visto en esta unidad 1 y que tenemos que resaltar. Eso vamos a complementarlo junto con la tarea que estoy enviando, que es del ciclo de vida del producto y de la cadena de valor de igual manera. ¿Sí? Y a partir del día de hoy ya arrancamos viendo lo que es la unidad 2. ¿Ok? En esta unidad 2, que también tiene algunos temas, lógicamente, que complementan lo que vimos en la primera unidad. Básicamente vamos a ver la estrategia de producto y de servicio, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de la identificación de necesidades del cliente, cómo hacer una investigación, cómo se comporta el consumidor, vamos a ver un poco de cómo posicionar las marcas, las ventajas competitivas que hablábamos de que esto, por ejemplo, nos va a entregar una cadena de valor bien hecha, nos pueden entregar modos de diferenciar nuestro producto y por ende brindarnos ventajas competitivas. Así que eso entre algunas cosas, ¿sí? En esta unidad 2, ¿ya? Básicamente ya desde la próxima semana vamos a trabajar también ya en parte del proyecto integrador, ¿sí? Para que no tengamos que correr en la última semana. Y tendremos el tiempo suficiente para revisar la unidad 3, que es mucho más corta que esta unidad 2, así que en esta unidad 2 nos vamos a ir prácticamente en estos siguientes días. ¿De hecho? Así que vamos a comenzar, ¿ya? Voy a compartir pantalla para revisar el material que nos compete en esta oportunidad, ¿ok? Déjame ver. No, está muy bien. Ahí sí. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ok, listos. Entonces, vamos a ver. Estoy acá. Listo, ok. Ya. Entonces, como te decía, Carlos, y bueno, a los demás que están viendo el video, vamos a empezar a revisar ya lo que tiene que ver en la unidad 2, ¿sí? Entonces, en esta unidad 2 vamos a ver la estrategia de producto y de servicio. Entonces, vamos a comenzar analizando un poco, ¿sí? La identificación de las necesidades del cliente. Vamos a ver un poco cómo un cliente tiene, o cómo podemos nosotros nos identificar las necesidades de un cliente. Recuerden algo que es muy importante, ¿sí? Ustedes cuando desarrollan marcas, ustedes ya tuvimos esta clase, ¿sí? Y ahora que estamos viendo el desarrollo de productos, siempre pensando en que un producto no es algo físico solamente, recuerden, sino algo tangible o intangible. Lo conocemos normalmente como producto o servicio. Pero cuando ustedes desarrollan, no pongamos un producto, cuando desarrollan una idea, ¿sí? Cuando quieren ponerse un negocio,
Cuando dentro de un negocio quieren lanzar un nuevo producto, quieren lanzar un nuevo servicio, quieren aprovechar para hacer algo diferente, algo nuevo, que pueda darles algún rédito económico, recuerden algo que es muy importante. Y ese algo importante es que ustedes tienen que estar muy conscientes, tienen que estar muy seguros de lo que van a vender, de lo que se van a poner como negocio, de lo que van a hacer, porque necesitan primero que nada que el negocio funcione, ¿sí? Que el producto rinda. Para hacer eso, ustedes tienen que hacer una investigación, ¿sí? Ustedes habrán escuchado muchas veces el término de investigación de mercados y saben perfectamente lo que es una investigación de mercados. Así que descubrir las necesidades del cliente es esto, ¿sí? Ustedes para poder determinar qué producto van a lanzar, qué es lo que van a hacer, qué es lo que se van a poner como negocio o qué variante, qué variable, qué nueva línea de producto van a sacar, en fin, cualquier cosa, ustedes tienen que identificar las necesidades del cliente. Cuando ustedes identifiquen eso, ustedes van a tener garantizado el éxito de tal o mencionado producto o servicio. Toda innovación, recuerden, siempre debe basarse en las necesidades del cliente, no en sus intuiciones o en sus gustos personales, ¿sí? Me he cruzado muchas veces con empresarios, con personas que lideran grandes negocios, ¿sí? Y que a veces tienen una idea, y dicen, bueno, ¿saben qué, señoras, señores, muchachos, compañeros, compañeras, en fin? Vamos a, no sé, a lanzar una línea de, no sé, de un producto especial. Vamos a lanzar, se me ocurre, unos conectores para celular, para el cable del teléfono, ¿sí? Vamos a lanzar esto, pero con unos ojitos, con unas orejitas, con unas caritas, con algo que sea llamativo, porque eso para los niños es una idea fantástica, todos van a querer tener una de esas, ¿ya? Y lo digo porque muchas veces esto ha pasado, ¿sí? No precisamente con este producto, pero sí con alguna idea que alguna vez me he cruzado en el camino, en donde, claro, el dueño de la empresa o el gerente, en fin, tienen una idea de este tipo, la lanzan al equipo y quieren implementar un producto nuevo, pero están basados en intuiciones, están basados únicamente en ideas, están basados en, si bien es cierto, tienen una experiencia importante dentro del mercado, pero no tienen fundamentos reales para poder pensar que un producto así puede llegar a salir o puede llegar realmente a tener éxito. Y ahí vienen los problemas, porque cuando sale el producto únicamente sienten o piensan que eso va a funcionar y cuando no funciona, la culpa es de los demás, ¿sí? Toda innovación que hagan a un producto, recuerden, tiene que estar basada siempre en las necesidades del cliente, ¿ya? Y para esto ya vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero me anticipo a darles algunos, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, dicen cómo cambia el mercado, cómo un producto va cambiando la forma en la que las cosas o la vida funciona en realidad, es por esto, porque los clientes, los consumidores, tienen siempre diferentes necesidades. El otro día, en esta semana, cuando hablábamos del ciclo de vida de un producto, decíamos que un producto no necesariamente tiene que dejar de funcionar o ser inservible y para que su ciclo de vida empiece en declive o terminar finalmente muriendo. Las necesidades son las que hacen cambiar esto, ¿sí? Los clientes, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, si hablamos de temporalidades o de épocas, hace algunos años atrás, nuestros abuelitos, nuestros padres, ¿sí? Disfrutaban mucho, por ejemplo, de la radio, ¿sí? De la radio, tenían su radio transistor, tenían el equipo de sonido en la casa, ¿se acuerdan? El equipo de sonido en la casa que tenía para CDs, para cassettes, tocadiscos, tenía amplificador, tenía un montón de cosas y el equipo de sonido en la casa era, pero el equipo de sonido, o sea, y papá por poco nos castigaba o hacía problema cuando a alguien le tocaba el equipo de sonido, ¿sí? Y es porque, claro, era un tesoro, era algo que se luchaba mucho por tener, y más que eso, era una gran fuente de entretenimiento, ¿sí? Pero al día de hoy las necesidades han cambiado. A veces es muy difícil encontrar en una casa, al día de hoy, digo, con las nuevas generaciones, las nuevas familias que se van formando, con esposo, esposa, hijos, ya no gozan de ese equipo de sonido. Es más, para muchos lo consideran una reliquia y algo inservible. Ustedes conectan un equipo de sonido y sigue funcionando perfectamente, ¿ya? Pero muchas veces las necesidades ya no nos obligan a tener eso. ¿Por qué? Porque tenemos un parlante, ¿sí? Tenemos un parlante Bluetooth en el que le ponemos en el centro de la sala,
conectamos el teléfono, conectamos un dispositivo hasta la televisión y suena y cumple la misma función. No nos entregará noticias siempre y cuando no conectemos, no sé, una Alexa, por ejemplo, un dispositivo de estos que nos diga noticias del día. Es decir, ya hay otras formas, hay otras necesidades y es por eso que los productos van cambiando. De allí nacen las innovaciones, de allí nace toda esta nueva idea de que las cosas nuevas son necesarias, ¿sí? Uno, por ejemplo, dice es que necesito un teléfono de tales características. Antes no necesitábamos eso, ahora sí. Es que necesito el internet más rápido en la casa. Antes no lo necesitábamos, ni siquiera necesitábamos internet. Ahora es un producto de primera necesidad. Antes no necesitábamos, no sé, zapatos más ligeros para poder trotar y correr más rápido. Ahora sí. ¿Ya? Porque mediante la ciencia, no sé, algunos estudios, en fin, algunas cosas han demostrado que los zapatos son específicos para correr y zapatos más livianos les ayudan a correr más rápido, qué sé. ¿Sí? Entonces, hoy hay necesidades que se van generando a raíz de los cambios generacionales y de las nuevas tendencias también que hay en el mercado. ¿Ok? Entonces recuerden esto, toda innovación que ustedes hagan debe partir de una necesidad real del cliente, no de una suposición interna. Si alguien tiene una suposición o me parece una moda pasajera, entonces habrá que investigar a ver si eso es permanente o si realmente deja de ser una suposición a algo real y entonces encontramos una necesidad que podemos suplir, ¿ya? Cuando encontramos eso podemos innovar, podemos producir algo nuevo, podemos vender algo diferente. Si no, no. ¿Ya? Y esto se tiene que aplicar lógicamente a cada caso real. En el caso tuyo, por ejemplo, Carlos, que estás acá en clases, o sea, yo supongo y quisiera pensar que la forma en la que tú trabajas, sí, todos los días, puesto tus audífonos, en fin, y contactando a clientes, ¿ya? Tratas de hacerles ver la necesidad de conseguir, o no sé, un nuevo título, o más conocimientos, en fin, a las personas que están interesadas en los servicios que brinda tu institución o tu empresa, en fin, tu compañía y a tu organización. Y de esa manera tratar de convencer de que por medio de la necesidad tu producto es lo que les va a solucionar eso. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar cada vez que nosotros tenemos una idea nueva. Y por supuesto, hay que saber escuchar para poder innovar. ¿Sí? La clave de un desarrollo exitoso del producto es escuchar activamente a los clientes. Si yo no escucho lo que mis clientes piden o lo que están queriendo, difícilmente yo voy a poder saber lo que ellos necesitan y por ende el sitio se cierra, difícilmente voy a poder saber cómo innovar o cómo desarrollar un producto nuevo. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Sigo en clase, Carlos? Me llegó un mensaje. Sí, estamos en clase, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ya. Sí, pero Me llegó un mensajito por acá en el Zoom que parece que alguien quería entrar con la misma cuenta. Parece que había alguna confusión o algo, no sé. Entonces, tenía algún inconveniente. Pero bueno, ya estamos por acá. Entonces, bueno, te decía que, y les decía que esta es la idea de escuchar para poder innovar. Hay un dato importante, ¿sí? Generalmente, y esto es un dato estadístico que les quiero entregar, el 42% de los emprendimientos, ¿sí? Fracasan generalmente por no responder a una necesidad real. Y este es un dato certero, es decir, yo el día de mañana tengo un poco de dinero y quiero invertir en un negocio nuevo y quiero aparecer con una idea innovadora y conseguir mercado y demás. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a poner un negocio y me pongo un negocio. Yo conozco de comida, ¿ya? Yo soy chef o estudié gastronomía, en fin, y me voy a poner mi propio centro o lugar de comida. Y lo hago. Y finalmente digo, la gente tiene que comer, así que es un negocio que me va a rendir. Pero si realmente no identifico la necesidad del público, posiblemente no tenga éxito. ¿Por qué? Porque la gente come, sí, pero ya come antes de que yo me ponga el negocio. Ya tienen sus lugares preferidos. Y si yo no les vendo una solución especial a un problema que tengan, no van a venir a mi lugar de comida. Puede ser el precio, puede ser la sazón, puede ser el sabor, puede ser la cercanía, puede ser la ubicación, puede ser el tipo de comida que yo doy, no sé, ¿ya? Pero tenemos que pensar siempre en ese tipo de necesidades. Entonces, cuando uno quiere emprender en algo nuevo, a veces tiene ideas innovadoras o ideas diferentes o quiere ponerse algo distinto, pero si eso sale solamente de nuestra suposición y no confirmamos que resuelve una necesidad de un cliente, no va a funcionar y de gana nos arriesgamos, ¿ok? El desarrollo realmente de productos exitosos se basa en poder escuchar al cliente, observar al cliente y, lógicamente, poner en funcionamiento, digamos, algo que solucione un problema real. ¿Sí? Entonces,
No se pregunta qué quiere el cliente, se observa cómo vive, qué le molesta, qué es lo que le perturba, ¿sí? Para poder descubrir qué es lo que necesita. Porque generalmente el cliente no te dice, sí, yo necesito esto. ¿Saben por qué? Porque el cliente no sabe lo que no sabe, ¿sí? No conoce lo que no conoce. ¿Ya? Si no existe algo que solucione su problema, ¿cómo puede requerir ese algo? ¿Entienden? ¿Sí? Me hago entender, has bien dicho. ¿Ya? Yo no puedo saber que necesito algo si no existe ese algo, pero sí puedo determinar mis necesidades en base a quejas, en base a reclamos, y si alguien se pone atento y dice, ok, esta persona sufre de esto y de esto, yo voy a hacer esto para ayudarle, necesito esto que me estaban haciendo, ok. Entonces son unas maneras de que podemos investigar al cliente. Ahora, ¿qué son las necesidades del cliente? ¿Ya? Básicamente son problemas, son carencias que tiene el cliente, deseos o frustraciones que generalmente desea resolver o que quiere satisfacer mediante un producto o un servicio. Lo que les ponía el ejemplo de la comida. Si yo sé que la gente come, no puede dejar de comer porque es fundamental para poder vivir, ¿ya? Entonces yo quiero que la gente coma, ¿ya? Y coma rico y coma bien, pero la gente ya está comiendo. Entonces, si yo quiero resolver un problema, no es necesariamente la falta de comida, ¿sí? Posiblemente no gozan de un lugar en cierta zona específica en donde haya comida deliciosa, o comida más económica, o comida quizás gourmet, o quizás comida, no sé, tradicional, o comida nacional, comida extranjera, comida italiana, mexicana, en fin. Pero yo tengo que buscar un problema que tengo que solucionar, ¿sí? Eso es lo que me va a dar a mí el éxito. Entonces, problemas, carencias, deseos, frustraciones que un cliente tiene o que desea resolver o satisfacer. Si yo, por ejemplo, no sé, todos los días de la mañana me despierto a las 5:30 de la mañana, pero siempre llego tarde al trabajo, ¿ya? Entro a las 8 de la mañana, pero siempre llego tarde. Necesito algo que me permita llegar temprano, llegar puntual, ¿sí? Llegar antes de las 8 de la mañana. Entonces, no sé, me invento. Como siempre llego tarde, no sé, adquirir un aparato que no solamente me despierta a tiempo, sino que cuando me despierta me da la solución de la ruta que debo tomar. ¿Sí? Me indica qué vías tienen más tráfico, qué vías no tienen tráfico, qué vías hay accidentes que provocan justamente el tráfico, en fin. Y todos los días me recuerda algo diferente. Entonces, soluciona mi problema. Posiblemente sea un producto innovador, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de necesidades de los clientes. Hay las que son explícitas, ¿sí? En donde el cliente las comunica y dice, quiero esto, quiero algo más barato, quiero algo más delicioso, quiero más garantías, quiero un mejor servicio, quiero una mejor atención, ¿ya? Son necesidades explícitas en las que el cliente se comunica y dice precisamente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, ¿ya? Necesidades explícitas. Las implícitas son aquellas en las que el cliente no las dice directamente, pero expresa con su comportamiento, ¿ya? Yo no las digo porque no sé cómo expresarlo, porque como les decía, no conozco qué puede solucionar mi problema. Pero expreso mi comportamiento, expreso mi malestar todo el tiempo, ¿sí? Entonces yo me quejo todo el tiempo de, no sé, del tráfico, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé, deben haber pasado por eso también. El tráfico, hablando del tráfico, todos nos quejábamos del tráfico y nos seguimos quejando del tráfico, ¿ya? Que el tráfico en Quito, que el tráfico en Cuenca, que el tráfico en Guayaquil, que el tráfico en todas las ciudades, que el tráfico, que el tráfico, que el tráfico, ¿sí? Hasta que apareció una milagrosa aplicación, cuando ya todo se volvió mucho más inteligente, incluidos los celulares, y apareció una aplicación que nos decía cómo está el tráfico. Todos decíamos si tan solo hubiera alguien que nos dijera por dónde ir. ¡Pum! Apareció Google Maps o apareció Waze, ¿sí? Y hoy tenemos esta herramienta que nos permite saber por dónde ir, cómo ahorrarnos un poquito de tiempo, qué rutas son las mejores, que a veces no nos sirve mucho porque el tráfico hay en todo lado, en todas partes, ¿sí? Pero por lo menos apareció esta solución, esta alternativa a un problema que existía, ¿ok? Y eso es porque no decíamos, necesito una aplicación que nos dé, es decir, no nos expresábamos de manera explícita, pero sí de manera implícita. Todo el mundo se quejaba del tráfico, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si están en un negocio y escuchan todo el tiempo quejas y quejas y quejas y quejas, termina siendo un problema que se puede resolver mediante algo. Y ahí es cuando aparece la oportunidad de generar ese algo que genere diferenciación, que genere utilidad, rentabilidad a la empresa o a la compañía. ¿Ok?
También están las de tipo latentes, necesidades de tipo latente, en donde ni el cliente puede identificar, ¿sí? Pero al resolverlas genera un impacto y es una innovación totalmente disruptiva, algo que cambia por completo la manera en la que se piensa y se actúa de manera total, de manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, en su momento, ojo, en su momento, el Internet fue eso. El Internet cambió el mundo. El Internet eh, nació quizás como una forma de conectar ciertas o mejorar ciertos modos de comunicación, pero cambió el mundo, ¿ya? Por ejemplo, las redes sociales. Ustedes deben conocer la historia de cómo nació Facebook, ¿ya? Hay esta película de eso. Entonces, ustedes deben saber cómo nació Facebook, qué es lo que pretendía Mark Zuckerberg cuando creó Facebook, ¿ya? Él no pensaba en generar una red social que cambia el mundo también, porque hoy se conoce todo de todos a través de redes sociales, y a raíz de esta empezaron a nacer otras más, ¿sí? Él no pensaba en eso, él generó una comunidad interna en su universidad en donde puedan estar conectados y conocerse entre todos los del campus, los de la universidad. Y de ahí nació la idea que hoy por hoy cambia el mundo. Entonces, a veces estas necesidades no las sabemos identificar porque, como les repito nuevamente, parece, no sé, no solamente repetitivo, sino hasta burlón. Pero el cliente o la persona a veces no sabe lo que no sabe. Y esto es algo muy real, pónganse a pensar, es algo muy cierto. Por más lógico que parezca, pero es muy cierto y a veces no caemos en cuenta de aquello. Yo no puedo saber lo que necesito si no existe, si no lo conozco, si no sé, ¿ya? Yo no puedo decir que necesito, o, no sé, comer, no sé, algún tipo de comida exótica si no sé si existe ese tipo de comida. ¿Ya? No puedo saber, ¿ok? Entonces, ahí van este tipo de necesidades donde se pueden aprovechar para poder generar productos que realmente marquen una diferencia. Vamos a poner un ejemplo. El cliente dice, yo quiero una laptop liviana, ¿sí? Una laptop pequeña, liviana, delgada, que no sea muy pesada. Entonces, la necesidad real del cliente está en la portabilidad, en cómo la puedo llevar a algún lado o a otro lado, ¿no es cierto? Porque para eso quiero una computadora, una laptop que sea liviana, que sea, no sé, delgada, que sea fácil de transportar. Yo no estoy diciendo quiero llevarlo a todo lado, estoy diciendo quiero una laptop liviana. ¿Sí? Entonces la necesidad real es la portabilidad, la comodidad en el traslado. Inclusive, si yo voy un poquito más allá, yo digo, ok, si el cliente quiere una laptop liviana y pequeña, ¿sí? No solamente que la quiere transportar, sino que si la va a transportar mucho, necesita que dure mucho la batería. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que yo creo o genero un producto nuevo, un producto diferente que solucione sus necesidades. ¿Ya? Él no me dijo todo esto que estoy yo sacando a relucir después de que él me mencionó, quiero una laptop liviana. ¿Ok? Yo puedo ir sacando en conclusión todo esto a raíz de algo que yo escuché, algo que yo veo, yo observo a los clientes y me doy cuenta de las cosas. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son parte de los tipos de necesidades de los clientes. ¿Ok? Ahora, métodos para descubrir necesidades. ¿Sí? Hay algunos, en realidad, y ustedes me pueden decir, sí, por ejemplo, las encuestas, que son lo más, quizás la más común, la más típica, pero yo diría que quizás la más, no solamente la más común, típica, sino efectiva, es la observación directa, ¿ya? Ver al cliente en su entorno natural es lo que nos permite a nosotros identificar realmente qué es lo que necesita, ¿sí? Ahí están las investigaciones de mercado que también hay que hacerlas, no solamente las que voy y saco preguntas y mando encuestas y luego tabulo. No, 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 no. No, no confundamos las cosas, ¿sí? A veces es necesario solamente observar y escuchar, nada más. Sí, absolutamente, nada más. Ver al cliente en su entorno natural, saber qué es lo que piensa, cómo actúa, qué es lo que le duele, qué es lo que le aqueja, no sé, qué problemas tiene, de qué sufre, es lo que nos hace pensar en que pueden haber otro tipo de soluciones a esos problemas. Por ejemplo, ver, no sé, cómo se usa una aplicación en el celular, ¿ya? O por ejemplo, no sé, yo me pongo a observar y digo, a ver, yo me voy a un centro comercial, ¿sí? Me voy a un centro comercial. Y de repente veo que los centros comerciales tienen mucha afluencia de público,
tienen muchísima gente durante todo el día, hay horas que vienen más gente, más personas, horas en las que hay un poquito menos de flujo, en fin, pero el principal problema en el que hay y del que todos se quejan es que a la hora de salir del centro comercial se demoran eternidades porque hay solamente una puerta de salida del parque y que se arma una cola de carros al salir, ¿ya? Entonces, si yo me pongo a ver que ahí hay un problema, yo tengo que inventarme algún tipo de solución. Y miren cómo han hecho hoy en día muchos centros comerciales al optimizar tanto la entrada como la salida de los vehículos de sus parqueaderos. Antes estaba el señor guardia, ¿no es cierto? Un portero en el que le anotaban la placa, en fin, le daba un papelito, y a veces eso demoraba muchísimo tiempo. Peor todavía al salir, porque cada carro tenía que hacer fila para pasar por una cabina en donde había una persona a la que le daba uno el ticket, esta persona recibía, metía en una computadora, leía el QR, le decía cuánto tiempo ha estado, ok, tanto tiene que pagar, uno le pagaba con billete de $10, tenía que pagar 25 centavos hasta que busque los sueltos y el vuelto, en fin, era un relajo. Y así toda la cola de carros haciendo la misma fila. Entonces se ha optimizado ese proceso en base a qué? A observar. En base a observar, en base a escuchar necesidades que tienen los clientes. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van un día al, no sé, a un hospital del seguro, ¿ya? Público, posiblemente van a escuchar muchísimas quejas de los doctores, de las medicinas, que no hay esto, que no hay esto otro, o que encima más que es público me mandan a comprar, no sé, las pastillas de la farmacia porque aquí no tienen nada. En fin, un poco de problemas similares, ¿sí? Lastimosamente es la realidad, pero negocio es negocio. Yo digo, bueno, si la gente se queja porque tiene que salir a comprar medicinas o pastillas o, no sé, pijamas para el paciente que se va a quedar internado o necesitan algo en específico, me pongo un bazar, una farmacia al frente del hospital, ¿ya? Y automáticamente voy a solucionar el problema que ellos tienen, porque si tienen que salir a comprar en alguna parte, no se van a ir lejos, me tienen al frente. ¿Ok? Entonces, es la manera en la que uno, mediante la observación directa y el escuchar a la gente, yo puedo encontrar soluciones a muchos problemas. Después están las entrevistas a profundidad, ¿sí? ¿Qué son entrevistas a profundidad? Son conversaciones que se tienen con personas y con preguntas abiertas, sobre todo, que nos dan a entender muchísimas cosas, ¿sí? Cuando yo veo ese tipo de conversaciones que son detalladas, son más de tipo exploratorio y que finalmente le motivan a la persona a la que yo le estoy entrevistando, entrevista, ojo, a darme sus opiniones, su punto de vista, a que me cuente sus necesidades. Es decir, yo empiezo a recopilar mucha información cualitativa, ¿ya? No se olviden, cualitativa, y que al final eso me va a servir a mí para poder tomar decisiones, ¿ya? En base a todo lo que me dijo. Si es uno, si son cinco, si son 10, si son 100, si son 500, ya estoy generando una base de información importante para poder tomar decisiones. ¿Ya? Entonces también están las entrevistas a profundidad. Esto es algo personal, algo que se lo hace con preguntas abiertas para que precisamente tenga la opción de explayarse en su respuesta y me dé a entender muchas más cosas. ¿Sí? También es un método que se utiliza dependiendo del tipo de negocio, por supuesto. Están las encuestas, que no es lo mismo que entrevistas. Las encuestas son formatos muchas veces tecnológicos hoy en día, ya abiertos, o sí, y que permiten pues, respuestas totalmente detalladas, ¿sí? Además de esto, ojo, son un complemento de las entrevistas, ¿ya? Porque en las entrevistas yo puedo detectar, ojo, frustraciones, deseos, expectativas ocultas, en fin, muchas cosas. Puedo yo detectar, ¿sí? Dentro de una entrevista, pero en base a todas las cosas que me están diciendo. Pero en una encuesta yo ya le voy a preguntar algo puntual, algo concreto, con preguntas cerradas que quizás me permiten complementar la respuesta que me dio de manera abierta una persona. Entonces yo le hago una encuesta y le digo, quizás, en una entrevista le pregunto, oiga, ¿qué le parece a usted? No sé, ¿cuál es su opinión de lo que decíamos, del parqueadero del centro comercial X? ¿Ya? Y empieza a quejarse, a molestarse, a frustrarse, en fin. Y de ahí voy con una encuesta al final y le pregunto, si usted tuviera que, no sé, pagar $1 en lugar de 25 centavos en el parqueadero, pero le garanticen la salida rápida del mismo, ¿lo pagaría? Y me contesta sí.
automáticamente tengo ya la solución. Yo sé cuál es el problema, cómo atacar el problema y cómo resolver el problema. Y aparte de eso, tengo además ya la respuesta de un cliente potencial, que sumado entre varias encuestas, yo puedo tener miles de clientes que me den la misma respuesta, yo tengo ya la garantía, ¿sí? Para poder innovar y desarrollar un producto que me va a dar réditos después, ¿ok? Focus Group, ustedes conocen esto también. Un Focus Group es un formato en el que yo reúno a un grupo de personas, de 6 a 10 a 12 personas, en una sala para poder preguntarles cosas relacionadas al producto o al servicio que estoy brindando y que me den su opinión, ¿sí? Hago algunas preguntas, la mayoría son de tipo abierto, preguntas abiertas, y esto me permite a mí conocer mucho del lenguaje verbal que tienen, el lenguaje corporal, cómo se expresan, y empezar a captar estas nuevas soluciones o posibles soluciones a problemas o molestias que estén teniendo actualmente, ¿ya? Es algo parecido a la entrevista, pero en la entrevista voy uno por uno. Focus group, luego entre varios. Y hay una técnica también muy importante, que es la que tenemos acá al final, y que es la técnica del cliente fantasma, ¿sí? Es la del cliente fantasma. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado lo del cliente fantasma? Carlos, en tus llamadas, o Johan, en tu trabajo, no sé exactamente en dónde estás, en qué área, en qué industria, pero ¿alguna vez les ha pasado lo del cliente fantasma? ¿Saben lo que es? Dicen, yo trabajo en logística. Logística, perfecto, Johan. Algo me acordaba. Cuéntame, ¿alguna vez te ha pasado esto del cliente fantasma? ¿Sabes lo que es? No, dicen, no, no, perdóneme. Si me dijo, no le escuché, perdón. No te Pero, preocupes, te preguntaba más bien si es que alguna vez te ha pasado esto. pero disculpe, ¿qué es el cliente fantasma, Alice? Exactamente, eso quería saber, Johan. Si sabías lo que es un cliente fantasma, si me decías me pasó esto, quiere decir que sí sabes lo que es cliente fantasma. Si es que no, Ah, no, no, Alice. ya te lo explico. Y además en tu negocio también te puede servir mucho. Carlos, no sé si te ha pasado alguna vez o sabes lo que es el cliente fantasma. Ya les voy a explicar esta técnica, que muchas veces, ojo, se utiliza para determinar necesidades de los clientes, pero también para determinar, por ejemplo, cómo están funcionando mis propias áreas dentro de la empresa. A ver, les explico. El cliente fantasma, ¿ya? En sí, el cliente fantasma, ¿ya? Es una persona que actúa como un cliente para evaluar la experiencia, ¿sí? De usuario sin ser identificada, ¿ya? El cliente fantasma en sí es un evaluador, es una persona que va a evaluar simulando ser un cliente normal, ¿ya? Para detectar ciertas, no sé, fortalezas o debilidades del servicio que me están ofreciendo sin alertar al personal, sin alertar a la empresa de lo que estoy haciendo, ¿sí? Eh, Esto, por ejemplo, esta técnica del cliente, Allá dicen, entonces, no, no me ha pasado. ¿ya? Les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy concreto, muy claro, para que también se den cuenta de esto. Es realmente interesante y hay algunas empresas que inclusive se dedican a esto, solamente a trabajar con clientes fantasmas, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Como les digo, sirve para evaluar ciertas fortalezas, para detectar debilidades del servicio de la persona que está atendiendo, ¿ya? Generalmente se utiliza, por ejemplo, para evaluar la atención al cliente, ¿ya? Generalmente se utiliza para eso. O quizás la claridad en los procesos que se tienen, los tiempos de respuesta que hay, ¿ya? El cumplimiento en los protocolos que hay para un tipo de negocio, ¿ya? Y esto sirve mucho, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, en empresas de retail, o sea, de consumo, ¿sí? De venta de productos en general, ¿sí? Los call centers, por ejemplo, hacen mucho de esto, los bancos, empresas financieras, es decir, donde influye, donde entra mucho el tema de la atención al cliente, ¿ya? ¿Y qué es lo que se evalúa normalmente? Bueno, les puedo decir tres, cuatro, cinco cosas, pero normalmente se evalúa mucho más, muchísimas más cosas, ¿sí? Es una herramienta de tipo cualitativo y que además nos permite mejorar muchísimo la experiencia del cliente. Ayer yo les decía que la parte de la atención al cliente, la parte del servicio al cliente es fundamental, realmente es muy importante porque eso genera un aspecto diferenciador en la venta de un producto o de un servicio.
Pero para poder saber si brindo una buena atención al cliente, yo utilizo el cliente fantasma. Les voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿ok? Real, esto es de la vida real, me pasó a mí. Yo hace algún tiempo, un par de años atrás, más o menos, ¿sí? Que sería el 2000, a ver, estamos 25, el 24, en el 2023, ¿sí? No es mucho tiempo atrás. Yo pude llegar a trabajar en industria automotriz, ¿sí? Yo estuve trabajando con la marca coreana Kia, ¿ok? Entonces, cuando yo estuve trabajando con ellos, sí, había, bueno, pues, yo tenía conocimiento de todos los vendedores que había en una agencia de esta marca, ¿sí? Ustedes van a buscar un vehículo, les atienden ahí las personas, se turnan entre ellos o se pelean entre ellos para atender a un cliente, depende de cómo estén organizados, pero en definitiva les atienden estos asesores de ventas, ¿ok? Siempre se les levanta alguien, se les acerca y, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Ok, entonces, el cliente fantasma era una persona que venía plenamente no identificada, al contrario, plenamente oculta, ¿sí? Era una persona que evidentemente nosotros no conocíamos de quién se trataba, quién era, qué podía hacer, ni nada por el estilo, ¿sí? Era una persona que llegaba como un cliente más, como si yo le llamara a Carlos para que me dé información de su trabajo, de su negocio, o en el caso de Johan, fuera yo una persona que solicite los servicios de logística que Johan está ofreciendo. ¿Ya? Entonces yo me acerco a un local, en este caso, como les ponía el ejemplo para no desviarme del tema, venía una persona a averiguar, a preguntar sobre un vehículo, sobre un carro, el modelo que sea, desde el más pequeño hasta el más grande, podía preguntar por el carro que sea. Y claro, empezaba a preguntar todo, absolutamente todo. De hecho, como grupo interno, a veces conocíamos, sabíamos quién era un cliente fantasma o cuándo atendíamos a un cliente fantasma por la cantidad de preguntas que hacía, ¿sí? Porque claro, si yo soy una persona que quizás me voy a enterar de un producto, a veces no conozco ciertos detalles que cuando alguien me pregunte yo digo, ¿y cómo sabe esto? Esto no es algo que sea normal. O conoce mucho de carros o es un cliente fantasma, porque viene ya a saber preguntar algo en específico. Entonces, claro, venía esta persona y nos preguntaba, primero no nos preguntaba, sino que desde que llegaba tenía que ver cuál era el método de atención, quién se levantaba, cómo se acercaban al cliente, qué es lo que le decían, cómo empezaba su abordaje al cliente, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Pepito Pérez, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? En fin, ¿ya? O simplemente qué carro anda buscando, en fin, muchas cosas, ¿sí? Desde ahí empezaban a evaluarnos estos clientes fantasmas. Porque claro, pasan un reporte después a alguien más para que éste pueda determinar si la atención al cliente fue buena o mala. ¿Okay? Y en base a estos parámetros, en base a estos estudios, en base a estas prácticas, es que después se determina si la atención al cliente es justamente buena o mala. ¿Ya? Por ejemplo, ¿para qué sirve todo esto? Una vez que esta persona hacía todas las preguntas de un vehículo, por ejemplo, desde que uno se levantaba a atenderle, le mostraba el vehículo, cómo le enseñaba el carro, habían técnicas en las que teníamos que enseñarle, por ejemplo, primero desde el motor, después íbamos por el lado del copiloto, pasábamos a la parte de atrás, uno se daba la vuelta enseñándole la cajuela, la parte de atrás desde el otro lado detrás del piloto, y finalmente llegábamos al puesto del piloto una vez que hemos dado todo el recorrido enseñándole el vehículo a la persona o al cliente, y después le hacíamos entrar en la cabina principal, ¿sí? En el puesto del piloto para que se siente y en sí explicarle el interior del vehículo. ¿Sí? Esa es la manera en la que se venden los carros, ¿sí? Si alguna vez les toca a ustedes, generalmente esa es la forma. Les van a llevar por el lado derecho, les hacen pasear hacia atrás. ¿Por qué hacen esto? Porque generalmente esto da tiempo para poder enseñarle el carro, explicarle muchas cosas del vehículo, quizás cortándole un poco la vida del cliente que lo que quiere es llegar a ver el carro y subirse al carro, ¿ya? Y después, claro, cuando uno empieza a explicarle cosas, no pone atención el cliente porque está pensando en los botones, en el aire acondicionado, en el radio, en el volante, en la pantalla, en un montón de cosas. Entonces no pone atención. Entonces por eso se enseña el carro desde fuera y después hacia adentro. Entonces tenían que evaluarnos de ese tema.
Una vez que pasaba eso, tenían que evaluarnos cómo hacíamos el acercamiento para un posible crédito vehicular, un financiamiento o cómo llegábamos a la venta, cómo hacíamos el cierre de la venta. Entonces, todo esto que era un proceso. Entonces, no solamente nos evaluaban la atención al cliente, sino también los procesos internos de la empresa. ¿Ya? Entonces, esto más o menos es para que ustedes se den cuenta qué es lo que hace un cliente fantasma. Si dentro de esta práctica, ¿sí? Para descubrir cómo es la atención al cliente, también yo puedo descubrir otras cosas, ojo, ¿sí? Por ejemplo, si al vendedor se le sale decir, ah, sí, lo que pasa es que mucha gente nos pregunta por este tema, o mucha gente nos pregunta por este detalle. Ah, sí, mire, lo que pasa es que algunos clientes normalmente se quejan de este asunto. Entonces, yo puedo también identificar ciertas necesidades de clientes y también ciertas virtudes o defectos en la atención al cliente que tengo con mi personal, con alguien en específico o con algunos. Y lógicamente se turnaba, ¿no? En atender a este mystery shopper que se llama o cliente fantasma. ¿Ok? En su caso particular, Carlos o Johan, ¿qué tal? Alguien llama y claro, se hace pasar por un lead o por un cliente y Carlos le empieza a brindar toda la información. Si por allí se le escapó un detalle importante de la información, de seguro va a ser reportado ese tema y alguien tendrá que llamarle la atención a Carlos. Y le dirán, como nos decían a nosotros, miren, se acercó tal o cual persona, ¿sí? De la empresa, nunca se sabe quién es el cliente Mystery Shopper, el cliente fantasma, se acercó alguien de la empresa a decirnos que el Pepito Pérez le ha atendido a alguien, ¿sí? Que ha sido cliente fantasma y lastimosamente no le dio la información correcta del precio, ¿ya? Se equivocó en la entrega del precio del producto. O, no sé, su presencia estaba desarreglada. O, no sé, se olvidó de mencionar tal cosa del carro o la dijo equivocada. En fin, algunas cosas así y eso provoca lógicamente algunos inconvenientes después con esa persona y con el proceso. Sí, Johan, dime. Dicen a mí no, yo no atiendo directo a clientes, entonces no me ha pasado del cliente fantasma, pero a nosotros una vez cada 8 meses nos hacen ya, tenía la palabra en la boca, pero se me fue. Evaluación. Una evaluación de procesos. Viene una persona, nos hace, nos auditan los procesos para ver si sabemos. Y esa persona viene con algún tipo de, no sé, de retroalimentación, de datos, de cómo han atendido, de qué han hecho con sus clientes o algo así, ¿o no? No, no, hasta ahorita no, solo vienen a auditar el proceso y no. Ya. Creo que dan resultados, pero a nosotros, a la persona que pidió la auditoría. Claro, en este caso, Johan, puede ser que o alguien la pidió, como tú dices, o sea parte del proceso mismo interno de la empresa, le ir evaluando que todo marche bien cada 7, 8 meses, cada cierto tiempo, o puede que hayan hecho esta práctica y ni siquiera lo notaron, ¿sí? Porque esa es la idea de un cliente fantasma, ¿no? De que no se note que ustedes dan la información. ¿Por qué hacen esto? Porque si yo soy un cliente fantasma, finalmente cuando me atienden a mí, yo descubro cómo atienden a los demás, porque soy un cliente normal. Entonces, si conmigo se equivocaron en uno u otro tema, puede que se equivoquen con todos los demás. O puede que sea solamente conmigo, pero qué salado la persona que me atendió a mí, siendo cliente fantasma, se equivocaron en algo, lastimosamente tendrá que ser reportado. Y a veces pasa, ¿no? Que uno esté en un mal día, por ejemplo, no quiere atender a nadie o está pensando en otras cosas, en fin, ha pasado muchas veces y pasa mucho, ¿ya? Y esto sí sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esto? Como les digo, lo que se trata de hacer con esto es de evaluar, ¿sí? El tipo de atención que se tiene y por eso es que en cambio del otro lado, las personas que atienden, al no saber quién es un cliente fantasma, finalmente deben atender bien, si no bien, perfecto, a todos, absolutamente a todos los clientes, porque nunca saben quién es el cliente fantasma. Entonces no me puedo arriesgar como empleado, ¿sí? A atender mal a 9 de 10 porque ese último, ese 10, era el cliente fantasma. Y si a ese último no le atendí bien, no le di bien la información, no hice bien mi trabajo en general, ¿sí? Desde el inicio hasta el final del proceso de atención, ¿ya? Para tratar de cerrar una venta, puede que esa persona me genere problemas, se reporte,
mi atención fue defectuosa, me llamé la atención, en fin, cualquier cosa puede pasar. Entonces, como empleados, siempre hay que estar pendientes de este tema. Y a veces, lógicamente, las empresas no avisan, de hecho, que hay un cliente fantasma, no les dicen, no tienen por qué decirles, ¿ya? Finalmente es una práctica que se hace para descubrir cómo está teniendo el cliente, ¿ya? O al cliente. Y esto pasa, insisto, y pasa mucho. Les voy a poner, miren, otro ejemplo. Igual en la industria automotriz, pero del otro lado, en el que me tocó ser un cliente fantasma, ¿sí? Y les voy a decir esto, cómo fue. Una agencia, ¿sí? Yo diría, no de publicidad, podría ser, ¿ya? Pero una agencia me contactó a mí una vez y me dijo, hey, oiga, señor Diego, mire, usted tiene un carro de la marca tal, ¿sí? De la marca X. Y necesitamos saber si usted ya tiene que llevar al taller, si ya le toca chequeo mecánico. Entonces yo me quedé extrañado y dije, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y ahí me explicaron, mire, lo que pasa es que somos de esta agencia y lo que queremos es que usted lleve su vehículo del taller, nosotros vamos a pagar el servicio técnico que le toca a usted, pero usted nos tiene que ayudar con esta información, ¿ya? Y lo único que tiene que hacer es esperar que nosotros le podamos acompañar en el proceso. Dije, bueno, ok, vamos a ver de qué se trata. Sí, más que nada me estaban ofreciendo pagar el arreglo del carro, el mantenimiento del carro, así que dije, ok, hagámoslo. Saqué una cita, fuimos al taller y me fui con esta persona. Esta persona tenía una pequeña cámara, ¿sí? En la mochila, ¿sí? En las tiritas de las tirantes de la mochila, tenía una pequeña cámara con la cual estaba filmando absolutamente todo. Nunca dijo ni una sola palabra, absolutamente nada. ¿Sí? Es más, recuerdo, miento, perdón, me equivoco, les estoy engañando. No fue una cámara en la mochila, tenía el celular en el bolsillo de la camisa. Eso era lo que pasaba. Entonces, tenía todo el tiempo así, ¿sí? Estaba junto a mí, entonces todas las cosas que yo le preguntaba a la persona sobre mi carro en un aspecto totalmente real. O sea, yo le averigué que le cambiaron a mi carro, que le hicieron, que mantenimiento, en fin, un poco de cosas, pero esta persona filmaba absolutamente todo. ¿Ya? Ese fue un cliente fantasma. En este caso, una especie de cliente fantasma, porque fue real, me acompañó, yo fui cliente, pero esta persona estuvo allí todo el tiempo para poder hacer esto. Entonces, suelen hacer ese tipo de cosas. Hay otro ejemplo en el que en cambio pueden decir, ¿sabe qué? Sí, permítame, yo le llevo su carro y yo voy a ser la persona que voy a hacer el proceso. Entonces, esto les cuento porque esto es más común de lo que ustedes creen. Esto pasa, por ejemplo, en algunas empresas, como por ejemplo KFC. ¿Sí? Pasa mucho en McDonald's, pasa mucho en Fibeca, pasa mucho en Supermaxi, pasa mucho en Ciudad Coffee, en Juan Valdez, ¿ya? Pasa muchísimo. Por eso es que la atención uno a veces se siente muy bien yendo a esos lugares, si la atención es de primera y se siente a gusto, porque todos los clientes deben ser bien atendidos. Nunca van a saber quién es el cliente fantasma o cuántos clientes fantasma tienen en el día. Puede que en el día puedan tener 2, 3, 4, 5, 10, porque hay diferentes turnos, a veces le atendió uno, le atendió otro, es decir, hay muchas variables en este tema del cliente fantasma, ¿ya? Y claro, como les decía, se evalúa mucho, por ejemplo, la cortesía, el saludo inicial, los tiempos de espera, por ejemplo, es muy importante, ¿sí? Si hablamos de una empresa de sacar un producto, finalmente se habla mucho del tiempo de espera. Ojo, tiempos de espera no solamente es por ejemplo, en alimentos, en quién me hace rápido una hamburguesa, cuánto tiempo se demora en darme un plato. También en la atención de servicios. ¿Cuánto tiempo se demoraron en darme respuesta a mi llamada? ¿Cuánto tiempo se demoraron en darme respuesta a mi solicitud de información si yo soy un potencial lead? ¿Cuánto tiempo de respuesta se demoraron en enviarme una cotización, en enviarme una propuesta, en darme el servicio? En fin, muchas, muchas cosas, ¿sí? La empatía también y la resolución de dudas. ¿Qué pasa si alguien llega y les dice, vea, lo que pasa es que chusa, no tengo dinero, me quedé sin plata, me asaltaron aquí en la esquina, no sé, vengo vea, de provincia y lo último que tenía me acabo de gastar en el bus hacia acá, o les cuento una triste historia para, no sé, de mi familia que está en el hospital, muchas cosas de estas, ¿ya? Que les obligan a ustedes a actuar de manera empática. ¿Cómo resuelven una situación de ese tipo? ¿Sí? Se compadecen de la persona, le tienen simpatía, le tienen empatía y le dan haciendo un favor, ¿ya? O actúan normal como con cualquier otro cliente. Si todo eso se evalúa, todo eso se verifica, todo eso se revisa en este tipo de situaciones, ¿ok?
todo ese tipo de cosas. Es importante que podamos evaluar siempre la empatía y la resolución en este tipo de casos con dudas. El personal saludó, no saludó, recomienda quizás algún tipo de producto, ¿sí? Mira, le ofrezco este producto, tiene esta solución, o sea, me ofrecieron alguna solución a mi problema. ¿Se entregó factura o no se entregó factura? Miren, es un detalle muy importante, ¿ya? Hoy que estamos también muy controlados, ¿sí? Y si una empresa, un producto necesita que se entregue factura, pues se pregunta, ¿me dieron factura? ¿No me dieron factura? Parte del cliente fantasma, ¿sí? El pedido que me hicieron fue rápido, fue correcto, estuvo bien, estuvo mal, en fin, muchas cosas que se analizan en ese aspecto. ¿Qué resultados se obtienen? Se mejora mucho el aspecto de la capacitación, la revisión de protocolos, ¿sí? Dentro de un proceso y los incentivos también hacia un buen servicio. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tenemos claro el panorama de lo que es un cliente fantasma? Espero que sí, en realidad, porque es algo que les va a servir mucho también en su vida profesional, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo real por acá, ¿sí? Como decía, hay algunas cadenas que tienen estas evaluaciones, ¿sí? Hay algunos aspectos, como les decía, que se pueden saludar, recomendación de productos, en fin, pero lo que permite finalmente sí es una mejora continua en la capacitación. Los resultados ayudan muchísimo a mejorar los procesos y por ende a ser más efectivos. No se olviden que eso es lo que queremos finalmente lograr con un buen desarrollo de productos. ¿Ok? Acá pongo un ejemplo, ¿ya? Agencia X, ¿sí? Cualquier nombre que ustedes quieran. Entonces, la evaluación de servicio y oportunidad de mejora es lo que se va a tratar. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, si esto tuviésemos hoy por hoy un poco más de integrantes de la clase, podríamos hacerlo práctico, pero podemos evaluar, por ejemplo, la presentación de un personal, hacemos grupos, ¿sí? La revisión de información brindada, análisis de un trato y de seguimiento, resultados de identificación de oportunidades, todo esto se puede hacer muchísimo, ¿ah? Ojo que los asesores finalmente deberían tener todo un conocimiento y un bagaje de información muy importante para que esto finalmente tenga resultados, ¿ok? Así que eso es con relación al cliente fantasma. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Yo, Juan Carlos, ¿no? ¿Ninguna? No, Ok. Bueno, vamos avanzando entonces, ¿ok? Hablado ya el tema del cliente fantasma, ¿sí? Una vez que nosotros hemos recopilado un poco de información y tenemos un poco de datos ya después de hacer alguna de estas prácticas de las que hemos hablado como parte de nuestra investigación, ¿sí? Tenemos que proceder con algunos pasos importantes. ¿Qué hacemos con la información que tenemos? Entonces, en primer lugar, tenemos que convertir esos hallazgos en acciones concretas, ¿ok? Utilizar estos resultados para tratar de generar soluciones innovadoras, para tratar de generar respuestas a preguntas que se tienen que contestar, algo que mejore finalmente los procesos o que mejore finalmente el producto que nosotros tenemos, producto o servicio, ¿ya? Y finalmente si tenemos no sé, siempre me voy por el lado del tema de las aseguradoras, porque me parece que es bastante claro que es un servicio, ¿no? Nos brindan un servicio de seguro. Y si yo tengo la forma en la que puedo identificar que mi servicio es bueno porque soluciona el problema de la gente que busca seguridad, pero está fallando en la respuesta que le damos al cliente, en la inmediatez, yo tengo que encontrar soluciones, ¿sí? Tengo que encontrar respuestas a esos problemas y lo hago de esta manera, ¿ok? Planteando algunas soluciones. Entonces, una vez que yo tengo esa información, que tengo que transformar todas esas ideas, toda esa información en acciones reales para solucionar un problema. Tengo que priorizar, ¿sí? Yo puedo haber encontrado muchos problemas, ¿ya? Pero también tengo que ser razonable, tengo que ser lógico y tengo que priorizar esas necesidades en base a las que, primero que nada, ocurren con mayor frecuencia, posiblemente sea más fácil de solucionar. Las que ocurren con mayor frecuencia, ¿sí? Porque es lo que me permite a mí evitar la mayor cantidad de problemas, ¿sí? Quizás se repiten menos, pero generan más insatisfacción, ¿ya? Posiblemente la que se repite con mayor frecuencia es la falta de, no sé, la demora en la entrega de facturas, por poner un ejemplo, ¿sí? Es lo que más se repite, con mayor frecuencia. Siempre tienen que llamar a pedir la factura del servicio que entregaron, ¿ya?
pero también se repite quizás con menos grado, pero causa más insatisfacción, es que no venga un abogado a solucionar un problema en un choque que tuve, en una aseguradora. Ponemos ese ejemplo. O sea, me pueden entregar la factura o no, finalmente eso es algo secundario, pero si nadie me atiende cuando tengo un accidente de tránsito y estoy llamando a la aseguradora, al broker, a los abogados, a que venga una wincha o a alguien que me dé una respuesta, eso me genera mayor insatisfacción. Puede que de cada 10 casos, 6 pase esto, o puede que pasen 3, pero esos 3 tengo que solucionarlos inmediatamente. Generan más insatisfacción que los otros 9 o los otros 6, otros 7 que tienen el otro tipo de problema. ¿Sí? Entonces tengo que saber priorizar qué soluciono primero. Y finalmente lo que es fácil de mejorar con pocos recursos. Entonces yo digo, ok, ya, si los miembros del equipo de atención al cliente se están equivocando en darle información acertada y se equivocan porque no están haciendo bien su trabajo, bueno, entonces yo me evito de estar llamando la atención a uno por uno, organizo un día de capacitación, les traigo a todos a una oficina, a un hotel, en fin, hago una capacitación total con todos, con los 10, con los 20, con los 30, con los 50, con los 100 empleados que tengo y todos quedan al nivel. Si después de esto vienen con alguna otra equivocación, ya vendrá algún otro tipo de sanción, en fin, alguna otra cosa, porque tampoco podemos permitir que eso siga sucediendo, ¿ya? Pero tengo que buscar lo que sea más fácil solucionar con menos recursos, ¿sí? Yo organizo una sola reunión para 100 personas antes que reunirme de 10 en 10, de 20 en 20 o peor todavía, de uno en uno, ¿ok? Se generan también otras ideas, lógicamente, posiblemente se implementen soluciones simples, soluciones más fáciles. No sé, una necesidad importante es que los clientes se quejan de que nadie les hace caso en sus quejas, ¿sí? Mandan correos o llaman por teléfono, nunca hay quien les conteste, le comunican con el uno, con el otro, con el otro, con el otro, no hay respuesta y eso me doy cuenta, ok, solución fácil, sencilla, que mando a hacer un roll-up, ¿sí? Pongo en la puerta de mi negocio en el que diga quejas y consultas, en fin, y dirigirse al correo, que lo voy a atender yo mismo, ¿ya? O pongo un buzón de sugerencias para que cualquier persona vaya y deje allí la llave del buzón de sugerencias, tengo solamente yo. Entonces voy y reviso. O sea, implementar soluciones a veces son sencillas, fáciles de hacerlas y que realmente solucionan un problema. ¿Ok? También se pueden generar soluciones no tan simples, sino bien algo más innovador, algo con nueva tecnología, con nuevos procesos y que permite llegar a no solamente una solución rápida y efectiva, sino también generar una mejor experiencia del usuario. Si el usuario, yo le digo, ¿sabe qué? Para que no se queje con alguien que no le hace caso, venga, ponga aquí en su buzón de sugerencias, ponga su queja. Pero estoy generando también una molestia, porque al final tendrá que ir, escribir un texto, si sea a mano, peor si es en computadora, donde imprimo, cuando le llevo, cuando le traigo, le genera una molestia al cliente. Entonces, para no hacerlo tan complicado, algo simple y algo innovador, ¿sabe qué? Aquí está este rollout, manden un correo electrónico a esta dirección, punto. Se acabó. O sea, hay formas y formas en las que yo puedo definitivamente solucionar problemas y encontrar algunos aspectos importantes en estas necesidades de los clientes. ¿Ok? Por ejemplo, si yo, como les decía antes, tengo una larga fila, ¿sí? De atención, no sé, para pagar, por ejemplo. Entonces yo digo, ok, voy a implementar un sistema de turnos, ¿ya? Quizás, no sé, pueden ser digitales, en fin, de algún otro tipo, para que la gente pueda acercarse a pagar cuando le toque el turno, ¿ya? O si estoy en un servicio al cliente, ¿ya? Entonces, soluciono de alguna forma y que muchas veces tiene que ser algo mucho más innovador, ¿ok? Entonces, yo así manipulo la información que tengo en pos de conseguir una respuesta más efectiva. Ahora, para ir con algunos ejemplos, ¿sí? De necesidades que son mal atendidas, porque vale la pena poner esto siempre en el plano un poco más práctico, ¿ya? Y algunos podrán verse aquí reflejados, inclusive, como les decía. A ver, hay una necesidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una espera en filas, que es larga, que es tediosa, que es demorosa, hay una mala atención, hay un sistema lento, ¿sí? Esto es evidente, se ha logrado identificar ese tema. Hay una mala atención, hay un sistema que es lento, ¿ya? Entonces yo digo, ok, voy a poner turnos virtuales o genero una app, o por ejemplo, ¿qué les pasa a ustedes si en no sé, vamos a suponer un restaurante, ¿sí?
Ustedes tienen un restaurante, es más, les ha pasado alguna vez que de seguro van a un restaurante y piden la cuenta, ¿no? Típico, piden la cuenta, se acerca alguien y dice, sí, 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 ya voy. Sí, 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 ya voy. Ya dentro de un ratito ya voy. ¿Ya? Entonces, yo más bien lo que hago es, ok, ¿saben qué? En cada mesa van a tener ahí su, no sé, DataFast, en fin, y para que ustedes mismos puedan pagar. ¿Ya? Un link de pago o pongo el típico, por ejemplo, una gran solución que surgió a esto, por eso quería llegar acá, eh, es esta aplicación del Banco Pichincha, de una. ¿La han usado? Yo sí, o sea, personalmente la uso y la uso bastante. No sé, Johan, Carlos, pero es muy útil, muy, muy útil, ¿ya? Porque me evito, primero, andar con efectivo, que es peligroso hoy en día. Segundo, genero muchas menos demoras, porque antes yo pagaba con un billete y tenía que la persona buscar los sueldos, en fin, darme el cambio y tanta cosa. Hoy voy con el teléfono, plin, escaneo un código y pago. Es sencillísimo, ¿ya? Entonces, se generan soluciones a problemas de este tipo. Tengo un call center, una atención al cliente en un call center y tengo el call center que está saturado. Hay llamadas muy largas, los turnos de espera son muy largos, ¿sí? Entonces se implementa una solución en la que en lugar de esperar por un asesor, una persona, me invento un chatbot, ¿ya? Me invento un robot, que hoy por hoy también está muy de moda, en el que me contesta, ¿no? Estimado cliente, si usted necesita atención personalizada, marque uno. Si usted consulta tal cosa, marque 2. Si quiere otra cosa, marque 3. Y así yo me evito como empresa que todos mis asesores de teléfono, que están con el teléfono, tengan que atender a todos mis clientes. Posiblemente reduzca, no sé, en un 10%, en un 20%, en un 30%, en un 50%, hasta que no implemente un sistema de esos y haga realmente evaluaciones y estudios. No voy a saber cuánto me ha servido, pero por lo menos es una solución que se ha brindado, ¿ya? A mucha gente no les gusta o no nos gusta ese tipo de soluciones, pero a algunas otras personas sí. Hoy en día, por ejemplo, ya no solamente es en el teléfono, ahora también es en el celular, en el WhatsApp. Que se comunican y les aparece un menú. Uno, tal cosa. Dos, tal cosa. Tres, tal cosa. Entonces, yo si quiero consultar algo que a veces es sencillo, ¿ya? Pero necesito llamar por teléfono, ahora lo puedo hacer desde el WhatsApp, solucionado el problema, ¿ok? No siempre, pero en algunos casos funciona. Otro tema, por ejemplo, si tengo productos muy caros, o al menos esa es la percepción de la gente, esa es la necesidad que yo he identificado. La gente quiere productos más económicos. Creo, considera que mis productos son inalcanzables, son muy caros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tal vez, no sé, me invento una línea de productos que sean de segunda mano o más económicos, o, no sé, pongo inclusive un nuevo local, ¿ya? Para vender productos un poco más económicos. Segmento mi público, ¿ya? Más recursos, menos recursos, en fin, busco una solución ante una necesidad descubierta, ¿ok? Tengo información que es un poco confusa, puede ser en mi página web o a través de las llamadas telefónicas, en fin. ¿Cuál es el problema? Que tengo personal de ventas todo el tiempo rotando, ¿sí? Unos entran, otros se van, unos entran, otros se van, y por ende no conocen del producto, ¿ya? No conocen, no saben lo que venden, no saben expresarse, no saben lo que están diciendo. Entonces, para evitar que un asesor vuelva a dar mal la información a un cliente, yo lo que hago es generar un link con un código QR en el que yo tengo quizás un catálogo de información o un menú en el que entrego toda la información a los clientes. El vendedor lo que tiene que hacer es enviar este código QR o darle acceso a la persona al código QR para que la persona, finalmente el cliente, pueda acceder a lo que necesita, ¿ya? Es una solución, es un invento, es nada más pensando en alguna solución. O quizás, que es algo muy típico también, ¿ya? Que no hay seguimiento. No hay seguimiento. Yo puedo hacer llamadas telefónicas, pero nadie me da respuesta, o nadie me ha llamado a consultar si finalmente voy a adquirir el producto, o nadie, o me ofrecieron, sí, yo le llamo el día de mañana, y nunca me llamaron. O sea, también pasa de esto y pasa mucho, ¿ok? Pierde tanto la empresa como el cliente, porque ambos quieren llegar a un acuerdo comercial y sin embargo la persona que ejecuta no lo está haciendo. Se olvidan del cliente, se está gestionando mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como una solución, implementar un CRM, ¿ya? Implemento un CRM que
haga el trabajo de manera automática y se genere finalmente el tipo de respuestas que yo estoy buscando. ¿Sí? Es decir, se pueden encontrar soluciones a raíz de identificar mucho las necesidades de los clientes. ¿Sí? Para cerrar nada más, un poco el resumen de la clase, hay que observar al cliente, ¿sí? Es más potente que preguntarle directamente qué es lo que quiero, qué necesita, es mejor observarlo, verlo, escucharlo atentamente, ¿sí? Hay muchas frustraciones en realidad del cliente que son invisibles, silenciosas y sobre las cuales uno tiene que más bien, no sé, sacar a relucir algo, sacar deducciones, sacar ideas, ¿ya? Porque el cliente al tener justamente una necesidad no puede generar una respuesta efectiva sobre una pregunta que inclusive le pueda hacer de manera directa, porque recuerden, no sabe lo que no conoce, no sabe lo que no sabe, ¿sí? Y finalmente el cliente fantasma es una herramienta profesional, ética, además, ustedes me podrían decir en cualquier momento si es que eso es legal o no, sí, es ético, es algo que se puede llegar a hacer, es algo que pasa y que finalmente soluciona muchos problemas internos. Si ustedes quieren como empresa manejar buenos procesos, ténganlo por seguro que pueden hacerlo del cliente fantasma o de hecho ya les han hecho. De hecho ya lo han vivido, ya les ha pasado. ¿Sí? Una venta que casi se cierra porque finalmente el cliente por más que quiere no se cerró, posiblemente sea un cliente fantasma. Lo único que quería era averiguar todo el proceso y saber hasta dónde llegan ustedes como asesores de ventas o como, no sé, personal de servicio, de atención al cliente, para solucionar un problema y hasta ahí. ¿Ya? Entonces no terminan de cerrarse con algo en particular. ¿Sí? No se olviden que escuchar sin que el cliente lo sepa permite descubrir la verdadera experiencia que tuvo y eso a mí me genera un insight real, una posibilidad real de solución a un problema que ellos tengan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, mañana vamos a empezar a ver la parte del comportamiento del consumidor, ¿sí? No mañana, ¿qué mañana? El día lunes, ¿sí? En esto de la unidad 2 que Sábado. no, no, no. Ya de aquí para el día lunes, Johan, no te preocupes. No se olviden, por favor, entonces, este fin de semana, chicos, sí, desde hoy en la mañana, si no me equivoco, está ya habilitada tanto la tarea, tienen que hacer la tarea, tienen una actividad de H5P y van a tener la prueba hasta el domingo en la noche, ¿ok? La prueba de la unidad 1. Todo el material también ya está cargado en la plataforma para que lo puedan revisar si es necesario, así que no tienen excusa. De hecho, además no se demora mucho tiempo, ya saben que son muy cortas y muy sencillas. ¿Ok? Listo, chicos. Gracias. No es más por hoy. Les dejo para que tengan un buen fin de semana. ¿Ok? Es Listo, Johan. Gracias. Que estés bien.